está? Muy buenas noches, los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Carmen Gudiño y hoy vamos a analizar las mujeres en el gabinete de Donald Trump. 7 de 22. Esa es la proporción precisamente de mujeres que Donald Trump postuló al Senado para ser integrantes de su gabinete y acompañarlo en su segundo mandato. Hoy en Mujeres vamos a revisar el papel protagónico que tendrán y por supuesto el impacto que tendrán en las políticas públicas de las estadounidenses. Bricia, ¿cómo viste estos nombramientos? Ya estudiando a estas mujeres, ¿qué lectura le das, Bricia? Bueno, es muy interesante porque son mujeres que son muy fuertes dentro de su partido, pero son mujeres también que son en su gran mayoría como de políticas muy locales. Entonces están muy acostumbradas a funcionar dentro del Estado o dentro de sus espacios específicos, y aunque algunas de ellas han sido representantes o han estado pues ya en política o trabajando en política nacional, en realidad no tenemos como esos grandes nombres, no hay como nombres impactantes que todo el mundo conoce, sobre todo cuando estamos hablando desde México y desde el exterior. Es muy política local lo que les eligió. Y eligió mujeres que representan mucho lo que él considera que es como el ideal de la mujer, ¿no? Estas mujeres que son profesionistas, con grandes posibilidades, muy desarrolladas, madres en muchos casos, estas supermujeres, es esa visión de lo que nos está acercando, ¿no? Y es muy interesante observar cómo muchos de estos nombramientos están relacionados con cuestiones de seguridad. Y ese es un tema que nos debe de llamar mucho la atención, porque a lo mejor a nivel cultural puede estar considerando a las mujeres como muchísimo más fieles y muchísimo más constantes, sí, que algunos no sé, algunos hombres, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, poner mujeres en seguridad es como, pues, ¿a quién le das a cuidar a tus hijos? A una nana, ¿no? A una mujer que va a estar a cargo, que va a estar vigilando todo, que esa es otra cuestión que es muy cultural, esta idea de que la mujer está presente en todos los procesos. Entonces, mujeres en cuestiones de seguridad es como asegurarnos que están al tanto de todo. Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, justamente, mira, dice, será la responsable de coordinar esas agencias, la CIA, ya lo veíamos, eso que tú comentas, ¿a quién le está depositando la confianza en puntos estratégicos? Además, un país como Estados Unidos que si algo cuida es su seguridad interior, ¿no? Claro, y la externa, ¿no? Exacto. O sea, la interna desde un punto de vista externo. El hecho de que una mujer esté a cargo de coordinar estas agencias de seguridad también nos está diciendo que está esperando una persona que ponga muchos límites, o sea, límites de acuerdo a lo que él espere, ¿no? A lo que él a lo que le gustaría que se estuviera haciendo. Entonces, esas limitaciones son importantes. Ahora, un nombramiento que me parece muy relevante dentro del gabinete de Donald Trump es como jefa de la Casa Blanca, que pone a Susie Wiles. En ese sentido, ¿por qué es tan importante este puesto? Bueno, es muy interesante porque es la primera vez que una mujer está en ese puesto. Entonces, eso por sí solo nos podría decir, oye, este hombre está súper abierto a la cuestión femenina, y no necesariamente, pero lo que sí es cierto es que es una mujer con muchísima experiencia. Ya estuvo antes en gobierno, ha trabajado previamente no solo con Trump en la Casa Blanca. Entonces es una mujer con mucha experiencia, con mucha visión de cómo se debe de manejar esta cuestión del gabinete, porque parecería ser, a nosotros nos suena esto del gabinete así casi como un secretario particular, sí, y no lo es. En realidad esta coordinación es el segundo puesto más importante, sin poder, pero con mucho poder detrás. Es un puesto en el cual esta mujer va a coordinar a todos los secretarios, va a coordinar todo lo que se esté buscando, ya tiene que estar atenta de que suceda cuando debe de suceder. Y pues quitarle muchísimos problemas de encima a Donald Trump, ¿no? Lo que va ella a hacer es literalmente tomar esas decisiones de todos los días, que no son decisiones ejecutivas, no son las decisiones del presidente, pero es lo que hace que funcione todo en todos los momentos, ¿no? Y lo vemos en muchas películas, ¿no? Incluso cómo está al lado y coordinando y viendo qué secretario pasa, qué tema no va a pasar, sí, a cuál le va a dar prioridad. Es decir, si tienes a 3 secretarios que quieren hablar con Donald Trump, ¿a sí quién le vas a dar el pase, no? Exacto. Y es un choque constante entre lo que se tiene que hacer y lo que desea el presidente que se haga. Entonces puede haber cuestiones muy urgentes que no van a pasar a
al presidente hasta que ella lo autorice, porque ella tiene que pensar en función de cómo organizarlos y en función de lo que está necesitando el presidente, ¿no? Y además de la agenda, de la coyuntura, ¿qué está en estos momentos? Que ahora sí que para apagar los incendios, ¿qué es lo más urgente de atender? ¿Cuál es la agenda que va a llevar incluso la Casa Blanca? Y eso va a generar también en la agenda que tenga el país como Estados Unidos. Entonces es un puesto importantísimo. Yo creo que me parece, para mí es el puesto más sensible de todos los que se tienen que decidir, porque es tu mano derecha, el que trabaja por ti y el que va a pensar por ti. O sea, se tiene que adelantar a lo que tú necesitas. Es una persona que tiene que estar totalmente coordinada con la presidencia. Ahora, dentro de todos estos nombramientos, que son poquitos, que si lo comparamos con México, en donde ahí ya avanzamos muchísimo en esta paridad, mitad del gabinete es mujeres, mitad del gabinete son hombres, aquí, híjole, a cuentagotas están las mujeres y realmente sí en estas posiciones clave, pero también en otras posiciones en donde no necesariamente, como tú comentabas, son los grandes nombramientos. Y me llama la atención una de ellas, que es la secretaria de prensa, que es una jovencita de 27 años, ¿no? En donde se ha criticado también dentro de estos nombramientos de mujeres la poca experiencia que puedan tener en estos cargos. ¿Tú cómo ves? ¿Por qué estos nombramientos así? Yo creo que él nombró absolutamente todo lo que eligió. O sea, todas las personas que lo están acompañando son personas que él considera que son fieles y que van a hacer lo que él necesita o lo que él quiere que se haga. Entonces, en ese sentido, le importa bastante menos la experiencia que la fidelidad. Tiene toda la lógica porque como él lo ve, él ya no va a obtener otro término. Este es su segundo término y por ley en Estados Unidos solamente son 2 términos, entonces él ya no va a poder ser reelecto. Entonces para él esta es su presidencia. La pasada podía jugar, la pasada podía ser suave, la pasada, que no lo fue, pero pues, podía ser, o sea, el Donald Trump que vimos hace 4 años no tiene nada que ver con lo que vamos a ver ahora. Entonces ahora eligió solo personas que tienen que él se puede asegurar, que él puede no tener ninguna duda de que van a trabajar en función de lo que él quiere que trabajen. Entonces, en ese sentido, la falta de experiencia a él no le interesa. Vamos a ver muchos errores, seguramente, sobre todo el primer año, probablemente. Muchísimos errores de cuestiones que parecerían ser como mecánicas, que aquellos que han trabajado muchísimo tiempo en el servicio público saben que hay procesos y hay funciones que se tienen que llevar de cierta manera, y entre esa falta de experiencia y esa fidelidad vamos a ver como muchos tropezones que probablemente para Trump no lo sean. O sea, esta cuestión de no seguir los protocolos va a ser una cosa muy frecuente en este sentido de la falta de experiencia, pero también tiene mucho que ver con lo que a él le agrada, ¿no? O sea, le gusta mucho rodearse de mujeres jóvenes muy guapas que son muy capaces, eso no se quita, pero no necesariamente con experiencia. Ahora, fíjate que ahí tendríamos que entrar en materia respecto a cómo estas 7 mujeres van a protagonizar dentro del gobierno de Donald Trump, pero también qué impacto van a tener en la mujer de al pie, en la mujer estadounidense. Hay que pasar a eso. ¿Cómo va a ser la era de Donald Trump para las mujeres? Bueno, ya tenemos un antecedente. Es bien interesante porque con Donald Trump sabemos ya qué esperar. Y lo que ya pasó puede ser multiplicado. Que venga reforzado. Sí, mucho más fuerte. Sí. Entonces, yo creo que como mujeres, o sea, su papel no es reforzar la posición femenina o reforzar las necesidades femeninas o trabajar en pro per se de las mujeres. Yo no creo que tengamos que estar esperando necesariamente, digo, me puedo equivocar porque todos nos podemos equivocar al respecto, pero no parecería ser esa su función. Ideológicamente están muy acorde con lo que Trump espera. Entonces, ideológicamente tiene muchísimo más que ver su agenda relacionada con hacer América grande que con proteger a los propios ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya la presidencia pasada tomó varias decisiones o hizo cosas que eventualmente llevaron a cuestiones que atentaron en contra de las libertades de las mujeres en muchísimos sentidos, ¿no? Entonces, normalmente siempre hablamos sobre la cuestión del aborto, pero no es el único caso, ¿no? Claro. Las cuestiones de la salud femenina en general han sido muy poco protegidas, al contrario, se han debilitado, cosa que es una contradicción bien interesante sobre esta idea de proteger la vida, de proteger los nacimientos, por ejemplo, y al mismo tiempo no hay una protección a la salud
los niños no nacidos o de las mujeres gestantes. Esta cuestión, por ejemplo, va a ser muy interesante. Ya dijo ayer o sea, uno de los puntos más importantes que se repitieron, que fue de lo poco que se habló respecto a las mujeres, es que solamente va a aceptar 2 géneros, que solamente existen 2 géneros. Eso legalmente tiene muchas implicaciones, no solo para las mujeres, también para los hombres, pero esa declaración de solo estos 2 sexos, porque lo llama como sexo, no como género, estos 2 sexos quiere decir que en su visión no es la mujer, vamos a proteger a la mujer para que tome sus propias decisiones, su propio desarrollo, es en la mujer como la ve ideológicamente. Claro, y que se muestra justo con estos nombramientos también de estas 7 mujeres. Vamos a seguir analizando, Bricia, pero antes déjame ir a un corte y vamos a seguir platicando justamente ahora del papel que va a tener esa mujer a propósito de los nombramientos en el gabinete de Donald Trump. Seguimos analizando el papel de estas 7 mujeres dentro del gabinete de Donald Trump y bueno, ya nos quedábamos hablando acerca de cuál va a ser el papel de ellas en la administración, pero también cómo va a afectar a las mujeres de a pie, a las estadounidenses. Y me parece que también hay que hablar de una mujer que no está dentro del gabinete, pero que es una figura importantísima, que es el de la primera dama. Bricia, ¿cómo viste desde que llega esta investidura presidencial, el papel de Melania desde su primera administración ahora en pues en este segundo mandato? ¿Qué figura y qué lenguaje transmite o qué mensaje transmite Melania hacia las mujeres de Estados Unidos? Bueno, es muy interesante porque sí ha cambiado su papel. O sea, lo que hizo durante el primer mandato, ella, al menos durante el proceso de elección, estuvo bastante presente en toda la campaña, en el primer mandato. Y una vez que ya había ganado Donald Trump, entonces la veíamos bastante presente. Es una figura muy estoica, es una mujer muy guapa, es una mujer, es esta visión de una mujer perfecta, ¿no? Es impecable. Eso, al término del mandato, ella desaparece totalmente de la vida pública. En realidad se sabe muy poco de ella, es muy relativo lo que se llega a comentar de ella. Se habla de Donald Trump, de cualquier problemática que pueda tener, todos los problemas legales que tuvo, pero en realidad de ella ya no sabemos mucho, ya queda como muy escondida detrás del mapa. Se ha hablado inclusive de un acuerdo nupcial debido a esa desaparición y que ya no lo acompaña. Y luego viene la segunda campaña, y en esta campaña, lo que vemos ya para esta presidencia, lo que vemos es una ausencia total de Melania. Y eso es muy interesante porque es totalmente atípico para la política norteamericana. O sea, la presencia de la esposa junto al candidato es básica y es tan importante esa figura de la primera dama que se le va dando seguimiento. Ustedes pueden ir, por ejemplo, al Museo de Historia Norteamericana en la ciudad de Washington, D.C., y tienen una sala solo para que sepas la historia de estas primeras damas. O sea, es un puesto muy importante, no es un puesto oficial, pero es un puesto que tiene muchísima repercusión en la vida pública, ¿no? Es como un querer ser, es como debería de ser la mujer perfecta. O sea, siempre la idea de estas mujeres es ese manejo de la vida femenina norteamericana, ¿no? Entonces, en ese sentido, el que ella no se haya presentado a la campaña y que realmente la vimos hasta ahora, o sea, la vimos en momentos muy específicos donde no puede salirse del guión porque sí tiene que estar, ¿no? Entonces, ahora la vemos y es una mujer, pues es perfecta. Como lo que tú comentabas de las mujeres del gabinete, de estas 7 mujeres perfectas, y esta imagen de la mujer estadounidense en donde tú decías puede con todo, ¿no? Son madres, pero al mismo tiempo son súper exitosas, pero al mismo tiempo son súper guapas y al mismo tiempo pareciera que lo tienen todo. Esa es la imagen que se quiere dar acerca de la mujer estadounidense. Esa es la mujer estadounidense. Ahora, tú me platicabas de algo.
se puede ver como cierto retroceso en cuanto a sus derechos, porque por una parte parece que les interesa mucho en la cultura lo económico, pero en cuanto a la agenda de mujeres, vemos, por ejemplo, un dato que tú me decías fuera del aire que me gustaría que lo compartieras, que yo no sabía, esta licencia por maternidad que tenemos en México, que en Estados Unidos no existe. No, no existe. En realidad es que la protección del proceso de maternidad es una cuestión bien latinoamericana y bueno, muy europea también, ¿no? No existe en los Estados Unidos. La cultura estadounidense está muy centrada a la producción y a la cuestión económica. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues es uno de los primeros países donde la mujer entra de golpe y muy fuertemente al mundo laboral durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de pronto se termina la Segunda Guerra Mundial y las quieren regresar a su casa, pero cuando ya estuvieron 4 años trabajando fuera de casa, generando una relación, pero esa necesidad, es una cuestión muy cultural protestante de esa necesidad de establecer muy claros cuáles son los papeles de cada una de las personas, ¿no? Entonces las mujeres deben de estar en casa. No es que se les restrinja que no puedan ser profesionistas, que no puedan salir, sino que se espera que estén en casa. Que una buena mujer sea una buena madre. De hecho, Vance lo dijo, ¿no? Una persona sin hijos no es persona, no debería de tener ni siquiera derecho a elegir, a formar parte del proceso político en el país. Qué grave. O sea, de ese tamaño es lo que se espera. Y acompañado con la religión, además. Sí, reforzado con esta cuestión religiosa, pero como te decía, el problema en el día a día es que no está acompañado por una estructura que sustente a esa mujer en casa, esa mujer a cargo de los procesos familiares, ¿no? Entonces, pues sí tenemos a una Melania que, bueno, ella hace mucho que dejó de trabajar, pero pues tenemos a Ivanka Trump, por ejemplo, que es la hija y es el ojo chiquito de Donald Trump, Y ¿no? otra mujer importante también porque fue muy influyente durante su primer mandato. Exactamente. Entonces, ella, por ejemplo, es esta mujer que trabaja, esta mujer que es empresaria, esta mujer que tiene a sus hijos perfectos, que un chiste era que sus niños podían recitar en chino, ¿no? O sea, por ejemplo, cuestiones de ese tipo, o sea, es mamá perfecta, pero sin hablar de toda la estructura que es necesaria para que una mujer pueda realmente tener una vida laboral activa, con ese nivel de éxito, porque una cosa es trabajar y otra cosa es alcanzar ese nivel de éxito, y al mismo tiempo estar presente en su hogar. Estas mujeres tienen estructuras, pues que son estructuras económicas que les permiten tener apoyo en casa, tener pues servicio, personas que los están ayudando, colegios de muy altos niveles en donde tú no tienes que estudiar con el niño, entonces ellos se encarga del colegio de que se dé todo el proceso. Entonces parecería ser muy fácil y así es como lo venden, como es qué fácil. Sí, pero es fácil desde el privilegio, ¿no? Desde el privilegio en donde tú tengas nanas, en donde tú tengas choferes, en donde tú tengas tu propia empresa y eres la jefa y entonces ya tienes como el camino, pero no es fácil para la mujer estadounidense que tiene que regresar a trabajar a los 3 días de haber dado a luz, por ejemplo, hay ¿no? muchísimos casos de mujeres que dan a luz y a los 2 días, o sea, literalmente es el tiempo del hospital y tienen que regresar al trabajo porque no existe una protección a la maternidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esos casos? Que se espera que sean mujeres presentes, pero al mismo tiempo se espera que trabajen como si no tuvieran hijos, ¿no? O sea, esas dos partes, que es un atraso muy grande, no es congruente con esa exigencia de la maternidad. Y con este país de primer mundo que vemos, ¿no? En donde incluso Donald Trump así se presenta o así quiere hacer ver a Estados Unidos como que son los elegidos, es el país y todos los demás nos merecen como una especie de halago, de respeto, ¿no? De nosotros somos el primer mundo. Entonces, nada tiene que ver con lo que está pasando con sus mujeres, ¿no? En este sentido. Ahora, me preocupa también un tema que son las mujeres migrantes que están en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Cómo se está viendo desde esta perspectiva del gabinete, de Donald Trump ya como presidente, con esta imagen que tenemos de la mujer, con todo esto que ya nos comentas? Bueno, hay un problema ahí discursivo muy grande, porque cuando se habla de las mujeres migrantes, en el imaginario norteamericano son estas mujeres que cruzaron ilegalmente. Y en realidad las mujeres migrantes pues son muchas y de muchísimos tipos, ¿no? A lo mejor las que ya tienen su residencia, pero finalmente también padecen ciertas cuestiones de discriminación, ¿no? Es que de hecho sí, porque por el hecho de ser migrantes, o sea, la cuestión legal no implica que van a ser tratadas de forma diferente de aquellos que no son legales. Y también los niños, que ahí también estaríamos viendo otro problema. Ahora, tú decías un punto muy importante, que es las primeras damas siempre van acompañadas del presidente y juegan
juegan un papel importantísimo. Veíamos incluso, hablando de Michelle Obama en el mandato de Donald Trump, cómo fue una figura súper protagónica y cómo estaba en temas muy sociales con los niños, que iba a hacer ejercicio de los kinder, ¿no? Para enseñarles a cuidar, en fin, o sea, vimos una participación muy fuerte, cosa que vamos a ver con Melania que sucede, pero por su carácter ya vemos que va a ser muy diferente. Ahora, ¿qué pasó con Michelle Obama? Porque también fue tendencia mundial su no presencia. Bueno, eso es un tema bien delicado y muy, cae en el espacio de no sabemos. Realmente no sabemos qué es lo que pasa oficialmente. Ella, lo que se dice de forma oficial es que su agenda, de hecho se dice que sigue todavía en Hawái, entonces que su agenda no le permitía llegar primero fue al sepelio del presidente Carter y después fue a la toma de posesión y se dejó que es por agenda, pero es una cuestión muy, o sea, no es una explicación oficial. Pues es oficial, pero no es satisfactoria. Claro, ¿no? porque está ya la fecha de todo el tiempo. Todo el mundo ¿no? sabe que sí, el 20 de enero va a llegar el presidente, ¿no? Entonces, pero es un ejemplo de cómo una figura tan fuerte puede no pasar por desapercibida y ser tendencia mundial y dar una lectura. El hecho de no asistir a un evento de esta envergadura da una lectura y da una posición respecto a ella, como, ¿no? Sea por agenda o no sea por agenda, ya dio una lectura y ya se dejó ahí. Bricia, pues se nos acaba el tiempo. Tenemos un minutito para tu comentario final. ¿Cómo te gustaría cerrar este tema? Pues sobre todo que tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar observando y teniendo presencia en lo que es lo que está pasando con las mujeres en los Estados Unidos, independientemente de que esto también va a afectar a las mujeres fuera de los Estados Unidos por muchísimas razones. Las mujeres en Estados Unidos van a entrar en un proceso en el cual van a tener que luchar por sus propios derechos. Entonces, eso es muy importante que lo estemos observando, porque observamos siempre el tercer mundo, claro, pero no observamos la lucha de los derechos también en el primer mundo, que se va a dar, pero va a tener que ser de una forma muy diferente, porque las mismas condiciones no va a permitir que sea muy abierto. Y que sus temas, al final de cuentas, los temas de las mujeres de allá no son tan distintos a nuestros temas, incluso en algunos podríamos decir que hay todavía un poco más de retroceso. Muchas gracias, Bricia. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted también por vernos en Mujeres con este tema tan interesante. Le deseamos que pase bonita noche. No se pierda el siguiente programa de Mujeres. Soy Carmen Gudiño y un gusto que me haya acompañado.